Bueno, Jorge, junto con Guillermo Peregrino, este, encararon un trabajo distinto sobre la obra de Benedetti. Primero que nada, ¿por qué Benedetti? Bueno, Benedetti porque en realidad le comentaron a Guillermo en realidad hace unos cuantos años que dado el gusto que Guillermo tiene por el tema de la canción y demás, que él hizo varios libros relacionados con eso y llevamos algunos hechos en coautoría, le habían comentado a él por qué no hacía algún trabajo sobre Benedetti, que era un poeta tan musicalizado. Entonces eso ya nos dejó como una primera semilla. Y después, algunos años después de esa experiencia que él había tenido, que le habían comentado esto en un encuentro de poetas, eh, hubo un concurso que hizo la Fundación Mario Benedetti después de la muerte de Mario, que fue un concurso internacional de ensayo en el que tuvimos la suerte, este, la fortuna de conseguir el primer lugar, justamente con un trabajo de estas características, obviamente un trabajo mucho más breve por las cuestiones que tienen los concursos, ¿no? Que a Ujú. uno le dan un cierto tiempo y una cierta extensión para moverse. Y como nos había quedado mucha tela para cortar en esa primera aproximación al tema, hace un par de años, ya en 2016, comenzamos a trabajar de nuevo sobre aquella primera versión para terminar de armar este grillo constante. Pero la idea viene un poco por ahí, la relación tan numerosa, pues son más de 150 canciones que tenemos registradas de Mario Benedetti, o sobre textos de Mario Benedetti, y a lo largo de casi 50 años, porque la primera apareció en 1970, que fue El cielo del 69, musicalizado por Numa Moraes, y que lo hicieron famoso los olimareños, hasta la actualidad, son 48 años y siguen generándose todavía versiones. Ujú. Benedetti ha sido muy estudiado desde el punto de vista de narrador, desde el punto de vista de ensayista, Ujú. pero el poeta Benedetti durante mucho tiempo fue casi despreciado, porque estaba mucho en los afiches, en los Ujú. volantes, en la propaganda política, en los póster, pero no estaban los libros. Ujú. ¿Con qué sorpresas se encontraron ustedes al afrontar la poética de Benedetti? Bueno, vos sabés que en la pregunta hay un montón de elementos, en tu pregunta, digo, hay un montón de elementos que nosotros venimos palpando en las presentaciones, ¿no? La primera es eh, esta dicotomía que hay respecto de la figura de Benedetti. Tiene sus gustadores, obviamente, acá en el Uruguay, pero también tiene muchos críticos, muchos detractores, sobre todo como poeta, cosa que no le pasa en el resto de América Latina. En el resto de América Latina y en España tiene como cierta unanimidad Benedetti, es decir, todos coinciden en el gusto por su obra. En cambio acá no es tan así. Eso es una primera cosa que palpamos como vos decías. Otra es que hace algunas presentaciones en el Teatro Politeama, en Canelones, entre los asistentes estaba una mujer colombiana que nos dijo justamente eso. Dice, ¿a ustedes les pasa que a Benedetti no lo pueden leer o ver fuera del contexto político? En cambio, para nosotros, ella ponía el ejemplo puntual de Te quiero, la canción Ujú. himno prácticamente de Benedetti, donde, bueno, a través de ciertas frases, esto de en la calle codo a codo somos mucho más que dos, o te quiero porque tus manos trabajan por la justicia, nosotros le ponemos un sesgo político que obviamente para nosotros lo tiene. En cambio, para el resto de los latinoamericanos, yo que vivo en Ecuador además, digo, como argentino viviendo en Ecuador, uno lo palpa, que ellos lo ven como una canción, una simple canción de amor de pareja, simple puesto entre comillas, ¿no? Es una bella canción, pero ellos la ven solo como una canción de amor de pareja, no con las connotaciones políticas que nosotros le ponemos. Entonces, a raíz de eso, lo que nosotros vamos viendo es que, por otro lado, Benedetti ha sido un hombre que siempre gozó de mucha popularidad, de mucha exposición pública. Entonces, es como que no agita tanto las aguas en el sentido de cualquier rato me puedo encontrar con alguna obra de Benedetti. No hay como esa avidez que otros. Nos pasó hace 3 años con la biografía de Osiris Rodríguez Castillo, que escribimos también junto con Guillermo. Mucha gente venía ansiosa por encontrarse con ese trabajo, casi como un acto de justicia. Nos agradecían por el hecho nos decían, esto es una exageración de parte o sea, nacida del cariño de esa gente por Osiris, decían gracias por traer de vuelta a Osiris. Es decir, como que estaba en las sombras y la biografía, lo que hizo nuestro libro fue volver o sea, a ponerlo en la consideración pública. En el caso de Benedetti se da a la inversa, es decir, siempre mantiene
una exposición muy notable. Lo que pasa es que el poeta Benedetti estuvo más bien a la masa, en el público que no leía poesía, pero sí que tenía un poema colgado en un póster, pero no la crítica. Exactamente, bueno, la academia obviamente le ha caído más de una vez. De hecho, este libro que nosotros hicimos, que analiza puntualmente los poemas o los poemas musicalizados o las canciones que concibió Benedetti como tales, no se dedica a aplaudirlo exclusivamente. Es decir, hay tropezones notables dentro de esa obra, una obra muy vasta además, la de Benedetti, ¿no? Estamos hablando de 80 libros en 89 años de vida. Es como que dan los números como para 2 por año. Solo de poesía. Sí, y comenzando de edades muy tempranas. No, 80 títulos en general. De poesía deben ser 50 o 60 fácilmente, porque fue la parte más voluminosa de su obra. Pero es cierto que a nivel académico hay mucha resistencia a considerarlo un poeta, o por lo menos lo han llamado poeta menor, rasgo con el que él a veces jugueteó en algunos de sus poemas, se dedica a jugar con esa idea. Obviamente, en el caso de la academia puntualmente, muchas veces no se perdona la masividad, ¿no? Esto de que un poeta venda muchos libros. Después podemos discutir, como decimos, la calidad de muchos de esos trabajos poéticos, el rigor con el que fueron concebidos, pero era un poeta. Y que vendiera muchos libros es como que también, o sea, hay algo malo, algo que no termina de cerrarle del todo a la academia, ¿no? Y entonces, bueno, en ese diálogo entre academia y Benedetti hay como una ruptura. Sin embargo, en España, por ejemplo, hay una cátedra universitaria sobre Mario Benedetti en la Universidad de Alicante. Hay muchos profesores que lo trabajan en lo que acá sería el liceo, allá en España me estoy refiriendo, ¿no? Mientras que acá, no porque sea Benedetti, pero nos han comentado que no están en el programa muchos autores de poesía uruguayos mismos, en los programas de estudio de liceo o de formación docente, cosa que nos parece realmente triste, porque en la formación de esos docentes que mañana educarán a los chicos, no está ese acervo cultural que de otra manera se termina perdiendo, o lo terminan rescatando esfuerzos individuales o independientes como los que hacemos nosotros quizás. ¿Y qué sorpresas se llevaron? Porque algunas presunciones podrían haber tenido de que había una cantidad de poemas musicalizados y que había una cantidad de intérpretes que habían cantado su obra. Pero ¿qué sorpresas se llevaron en el camino? Bueno, sorpresas unas cuantas. En realidad, una primera terminó generando 2 capítulos del libro, porque empezamos con esta idea. Uno a veces empieza una investigación con ciertas ideas preconcebidas que a lo largo del trabajo después las va cambiando. Entonces, nosotros habíamos pensado en enfocarnos a partir de la relación, del aumento de la relación entre poesía y música que hubo desde los años 60 y 70, que fue cierto, pero empezamos a encontrar tanto material hablando de toda una historia previa, porque la poesía y la canción nacieron siendo la misma cosa. Mientras no se podía escribir, la única manera de conservar una poesía era cantarla. Entonces, nacieron siendo, o sea, la poesía y la canción eran lo mismo, eran canción en realidad. Y eso quedó como medio en las sombras, ¿no? A partir de que existe la escritura, la poesía sube un par de escalones, se considera arte mayor, y la canción quedó como relegada a una condición de arte menor que a nosotros, tanto a Guillermo como a mí, que nos gusta mucho el tema de la canción popular, nos parece bastante injusto. Así que los 2 primeros capítulos del libro hablan un poquitito de eso. Y después, bueno, nos sorprendió mucho la cantidad de orígenes distintos de los músicos que abordaron los versos de Benedetti. Hay puertorriqueños, mexicanos, chilenos, bueno, obviamente argentinos y uruguayos, cantidad, ¿no? Españoles, y la cantidad de géneros o ritmos en los que fue musicalizado. Porque uno, por ahí, por leerlo en la clave montevideana puntualmente, porque era muy urbano y muy montevideano Benedetti, lo relacionaría más con un tango, esta cosa medio melancólica que tenemos los rioplatenses. Sin embargo, hay salsa, por allí hay pop, hay, no sé, ciertas cosas más ligadas a los estándares de jazz, digamos, es muy variado.
el abordaje que han hecho los musicalizadores, y eso también es una sorpresa, no solo que nos llevamos nosotros, sino que esperamos que también vayan descubriendo, a partir de la discografía que hay al final, que lo vayan descubriendo los lectores. ¿Cabría la posibilidad entonces que de una segunda investigación pudiera haber un registro sonoro de eso? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo. Bueno, la idea hubiese sido esa. Hubo dos condiciones que nos complicaron en esta oportunidad para poder hacerlo. La primera fue que cuando faltaba un tiempito todavía para que entremos en imprenta con el trabajo, nos invitaron para presentarlo en la Feria del Libro de Buenos Aires. Eso nos apuró los plazos, entramos en imprenta un mes y medio antes de lo que pensábamos. Y otra es el tema de la gestión de derechos para conseguir acompañar el libro con un disco compacto que podría, obviamente, como vos decís, ilustrar mucho mejor lo que nosotros decimos, ¿no? Es decir, hacer una selección de 10, 12 temas que puedan representar distintos géneros, distintas épocas y distintos artistas, distintos orígenes. Pero bueno, nunca perdemos la esperanza de que el libro ande bien, que haya que hacer otra edición. De hecho, ya vamos recopilando, ya tenemos algunas versiones que nos comentaron, versiones nuevas que se generaron que no alcanzamos a incluir en este trabajo, pero que bueno, en el caso de llegar a hacer nuevas ediciones vamos a ir incluyendo y a completar todavía más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, esperar encontrarnos en algún momento con los puntos, o sea, con los pobladores de los lugares de Uruguay que todavía no hemos tocado en esta gira. Gracias. Gracias.